Hola. Necesitaremos configurar algunos parámetros para ejecutarnos el deploy del Cortex. Primero, el proyecto de origen, donde los datos son replicados y sucede el procesamiento CDC. Después, el proyecto destino, donde estarán los datos para el usuario final. Podemos usar el mismo proyecto para origen y destino. El dataset row es donde los datos del SAP serán replicados y actualizados. El dataset CDC es donde estará disponible siempre la última versión de los registros. Si la actualización de los datos es realizada por la herramienta de replicación, los dataset row y CDC serán los mismos. Esos dos datasets necesitan existir antes de la implementación. El reporting dataset es donde quedan disponibles los datos para los usuarios finales para generación de reportes. ML Datase es el conjunto de datos que prepara los resultados de los algoritmos de Machine Learning o modelos BQML. Estos dos datasets, reporting y models, si caso no existan serán creados automáticamente. Los dos buckets, para log y para DAX deben ser creados previamente. Deploy CDC define cómo los datos serán procesados en la implementación, si true, por el Cortex, si false, por la herramienta de replicación y, en este caso, los datasets row y CDC serán los mismos. Deploy test data, si definido como true la implementación cargará datos de muestra. Si caso sea definido como false es necesario que las tablas SAP tengan sido cargadas previamente. Generate external data. Algunos conjuntos de datos poseen dependencias externas que necesitan ser configuradas antes de ejecutar este proceso. Por ejemplo, clima, agenda de feriados, tendencias, entre otros. Tenemos algunos parámetros optativos que, dependiendo de su implantación, necesitan ser configurados. Location hace referencia al local donde están el conjunto de datos y los buckets del GCS. Si caso necesario consulte la documentación para definir correctamente y su ubicación. El valor patrón es US. Mandant hace referencia al mandante o cliente SAP. Si usar datos de teste el valor patrón será 100. Y por fin, SQL Flavor hace referencia a la versión del SAP, ECC o S4. Si tú estás utilizando la versión 4.0 del Cortex, será necesario editar dos archivos de configuración antes de la ejecución. En el Cloud Shell Editor abra el directorio Cortex Data Foundation. Haz clic en la carpeta config. Y seleccione el archivo config.json. En la línea 7 en Turbo Mode vamos a cambiar el valor true para false. Después de la línea 11 en Languages, perciba que podemos informar más de un idioma simultáneamente si es necesario, y para esto es solo separar los valores por coma y entre doble comillas. Y luego abajo, en la línea 12 tenemos la configuración de moneda en el parámetro currencies, donde también es posible informar más de una opción caso sea necesario, de acuerdo con tu necesidad. Ve un ejemplo de cómo proceder. Para nuestro proyecto vamos a mantener solamente el valor patrón USD. En el menú superior haz clic en File y enseguida seleccione Save para guardar los cambios realizados. Cierre el archivo y luego haz clic en la carpeta SRC. SAP. SAP CDC. Encuentre el archivo cloudbuild.cdc.yaml. Descienda hasta la línea 137.
Vamos a comentar el código hasta la línea 158. Para comentar la línea solo posicionar el cursor en el inicio y apretar las teclas Shift 3. En versiones posteriores este problema será resuelto y no será más necesario realizar ese proceso. En el menú superior haz clic en File y después en Save. Ahora, vamos a montar el comando para ejecutar el deploy. Para nuestro ejemplo usaremos el mismo proyecto para los parámetros de origen y destino. También usaremos el mismo dataset para row y CDC, ya que los datos serán procesados por la herramienta de replicación, Aecorsoft. Los dataset reporting y model serán creados automáticamente durante la implantación con los nombres definidos en los dos parámetros. Definiremos el mismo bucket para logs y dex. Informaremos false para el parámetro test data, ya que conforme vimos anteriormente, las tablas ya fueron replicadas del SAP. El valor informado para el deploy CDC será false, ya que los datos serán procesados por el Aecorsoft. Las dex externas serán configuradas para true. El mandante, para nuestro ejemplo, conforme configuramos en la replicación, es el 800. En ese parámetro usted deberá informar su mandante SAP. En location mantendremos el valor patrón US. Consulte la documentación para informar la ubicación correctamente. Y el último parámetro, SQL Flavor, hace referencia a su versión SAP, ECC o S4. Vamos a copiar todo el comando y abrir el terminal del Cloud Shell. Va para el directorio Cortex Data Foundation. Pegue el comando de deploy y seleccione Enter para ejecutar. Durante la ejecución del deploy podemos acompañar el andamiento a través del Cloud Build. Tras la finalización del proceso de deploy podemos ver en el BigQuery la creación de los datasets ML Models y Reporting, conforme definimos en los parámetros. Y podemos conferir en el SAP Reporting las views que fueron creadas y que están disponibles a los usuarios para creación de reportes. Gracias por la atención prestada.